Bueno, son 9:02, vamos a comenzar en esta nueva saga, esta nueva temporada 2023 de los Círculos de Estudios, continuando con el texto sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a comenzar leyendo la página 286, Insubstancialidad de la mente, y luego Inexistencia de la esclavitud y la liberación. Eso es lo que vamos a leer hoy. Le deseamos a todos los que nos están escuchando después en YouTube un auspicioso 2023, que seamos felices, que eso es lo más importante. Si uno tiene felicidad, es porque tiene todo. Bueno, a ver, vamos a poner en silencio. Bueno, vamos a comenzar. Insubstancialidad de la mente. Página 286. Ahí están, le estoy dando admisión a varios hermanos. Ahí está. Sairan. Si haces lo que procede, y es oportuno en cada momento, la mente no se sentirá afectada por la acción, los pensamientos o los objetos. No se sentirá apegada al cielo ni a la tierra, ni esclavizada por las relaciones externas, ni por el movimiento natural de los sentidos, ni por la fuerza vital o prana. La mente no está en la cabeza ni en el velo del paladar, ni entre las cejas, ni en el extremo de la nariz o en la boca. No habita en la luz ni en la oscuridad, ni siquiera en la caverna del corazón. No puede ser vista ni en el estado de vigilia, ni en el sueño onírico, y mucho menos en el sueño profundo. Y el puro vacío del espacio tampoco es su morada. Inafectada por los colores, el movimiento o la quietud, el principio o el fin, no está ni cerca ni lejos, ni en los objetos, ni en el ser tampoco. Ni las experiencias sensibles, ni la ingenua satisfacción del placer, ni los conceptos ni las percepciones encontrarían ningún fundamento sin esa mente que, sin embargo, no se halla en ninguna parte. La mente debe permanecer como conciencia en la conciencia, como un leve movimiento del pensamiento que le permite ser consciente de la esencial insubstancialidad de los objetos del mundo. Cuando todos los apegos han sido cercenados, el jiva se transforma en no jiva a partir de ese momento. Actuando o sin actuar, solo ocurre lo que tiene que ocurrir. En ese estado de desapego supremo, el jiva ya no resulta esclavizado por los resultados de las acciones. Más adelante, abandonando incluso esa mínima comprensión de los objetos, el jiva alcanza la paz suprema. Una persona liberada está siempre libre del sufrimiento y del miedo, aunque a los ojos de los demás parezca entretenida en la acción. Normalmente recibe el cariño y la veneración de todo el mundo. Aunque a los ojos de la gente parezca que tiene preocupaciones, en su interior está firmemente arraigada en la sabiduría y su conciencia no se tiñe de felicidad o de desdicha. Jamás se distrae con las atracciones del mundo. Después de alcanzar el autoconocimiento, vive en profunda contemplación y no siente apego por cosa alguna. Después de superar los pares de opuestos, aunque permanece despierto, parece como si todo el tiempo viviera en sueño profundo. El estado en el que la mente se libera del movimiento de los pensamientos, o britis,
se conoce como dormir despierto o Jagrak Sushupti. El que permanece en este estado vive una vida sin voliciones, carente de distracciones y de todo tipo de angustia. Haga lo que haga y dure los años que dure. Cuando este estado de dormir despierto madura convenientemente, se conoce como Turiya o el cuarto estado. Firmemente establecido en él, el sabio percibe el universo como un teatro cósmico y la vida como una danza cósmica y sagrada. Completamente libre del temor y de la ilusión de la apariencia objetiva, el que se establece en Turiya no puede volver a caer en el error y permanece sumergido en la felicidad. Más tarde, incluso puede superar este estado de dicha suprema y entonces se considera que está más allá de Turiya, entre paréntesis, Turiyatita, en un estado incomprensible y de todo punto indescriptible. El estado de libertad total o Turiya, que hemos llamado dormir despierto, es posible de describir con palabras, pero el otro, el estado de los que han superado toda conciencia del cuerpo y se hallan más allá del cuarto estado, Turiyatita, no admite descripción verbal alguna. Debes esforzarte por conquistar este estado, querido Rama. Pero antes debes conseguir el estado de dormir despierto. Debes permanecer totalmente indiferente a todo lo que no sea el cuerpo y saber que el propio cuerpo solo es un producto de la ilusión. Tú eres un hombre sabio, amado príncipe, y has alcanzado el despertar interior. La mente del hombre de autoconocimiento jamás da un paso atrás. Puesto que lo único que existe es la conciencia, no alimentes ideas como yo soy Rama o esto es mío. La propia palabra ser solo se emplea con el fin de comunicarnos con los demás, pero la verdad está más allá de toda descripción verbal. No hay dualidad de ningún tipo, no hay cuerpos y por tanto no hay relación entre ellos. Como no puede haber sombras en el sol, aunque te estoy hablando suponiendo una dualidad aparente entre tú y yo, en realidad esa diferencia o división no existe. Y ahora viene el subtítulo, y es solo una página que vamos a leer: Inexistencia de la esclavitud y la liberación. Inexistencia de la esclavitud y la liberación. Del mismo modo que entre la luz y la oscuridad no puede haber relación alguna, tampoco la hay entre el cuerpo y el ser encarnado. Cuando se conoce la verdad, la percepción errónea se desvanece. El ser es conciencia, pura, eterna, autoluminosa y libre de cambios. El cuerpo es impermanente e impuro. ¿Cómo podría existir relación alguna entre ellos? El cuerpo está impulsado por la fuerza vital y el resto de los elementos y no puede tener ninguna relación con el ser. En consecuencia, incluso aunque los dos fueran considerados como dos realidades diferentes, no podría haber relación alguna entre ellos. Pero teniendo en cuenta que esta dualidad es irreal, tal pensamiento resulta absolutamente desdeñable. Que esta verdad quede firmemente grabada en ti. No hay esclavitud ni liberación para nadie, en ninguna parte ni en ningún lugar. Todo lo que hay es el ser infinito o conciencia. Si prestas atención a ser feliz o desgraciado, a estar esclavizado o liberado, estos mismos pensamientos te están conduciendo al sufrimiento. El cuerpo toma existencia por el prana y se expresa por esa misma fuerza, y sus sentidos funcionan también a causa de ella, pero la inteligencia que hay en él solo es la conciencia indivisible, que primero se manifiesta en todas partes como el espacio y los objetos, y más tarde se refleja a sí misma en la conciencia. Y esta reflexión es lo que conocemos como mente. Cuando la mente abandona la caja del cuerpo y se escapa de él, siente el ser que solo es conciencia.
Donde hay fragancia hay flores, donde hay mente hay conciencia, pero solo la mente es la causa de la aparición del mundo. La conciencia, aunque es lo único que hay, no es la causa agente de la creación del mundo. En realidad, la causa de este mundo aparente solo es la ausencia de la investigación sobre la naturaleza de la realidad, y a esto lo llamamos avidia o ignorancia. Del mismo modo que una lámpara encendida despeja inmediatamente la oscuridad, la luz del autoconocimiento despeja inmediatamente la oscuridad de la ignorancia. Por tanto, debemos investigar sobre lo que se conoce como mente o antakarana u órgano interno. Acá vamos a cortar el día de hoy, porque después va a ser algunas preguntas Rama, que Dios mediante el sábado siguiente la vamos a leer. Así que hemos leído página 286 hasta el comienzo de la página 289 del Yoga Vasista. Vamos a dar paso a Albina. Bienvenida Albina, buen 2023. Sairam. Sairam hermanitos. Y como decís, bienvenido 2023. Bueno, debo decir que como en el Centro SAI de Santa Fe nunca se dejó de dar el círculo de estudio, estuve en contacto con Vasista todo este tiempo. Así que, pero retomarlo acá nuevamente en el círculo de estudio con todos ustedes para mí es una alegría profunda. Insustancialidad de la mente. Cuando leías, y leo, porque como estuve en Santa Fe no sabía dónde habíamos quedado, estaba pensando cómo nos repite una y otra vez durante todo este libro justamente esto, ¿no? Para hacernos comprender. Y subrayé algunas frases, si bien habría que reflexionar sobre cada párrafo. Y es el principio. Si haces lo que procede y es oportuno en cada momento, la mente no se sentirá afectada por la acción, los pensamientos o los obras. Y esto es clave. Y uno podría pensar cómo puede ser si uno hace lo que procede y es oportuno en cada momento. Cuando voy a hablar de la mente la mía, ¿no? Por decirlo con palabras. Aprendí a hacer esto. ¿Y qué me trae? En consecuencia, me trae paz. Me trae no preocuparme por nada, si bien me ocupo. Pero aprendí a dejar y aceptar lo que suceda, sin tomarme ni siquiera el tiempo para pensarlo. Y es como haberme sacado una mochila inmensa, de encima mía. Y por lo menos a mí me costó muchísimo, me costó años llegar a esto. Y gracias a este libro de Yoga Vasista, pude empezar a ponerlo en práctica en profundidad. Y hoy ya no me cuesta.
absolutamente. Dejo que las cosas sucedan y cuando suceden me ocupo. Comparto esto con ustedes, hermanitos, porque realmente el beneficio que trae es inconmensurable, porque trae eso que tanto buscamos, que es la paz. Y por eso me quedé en este primer parrafito, en esta frase, mejor dicho. Y haces lo que procede y es oportuno en cada momento. En cada momento. Y me ha resultado, no sé qué es lo que buscaba cuando lo trataba de ponerlo en práctica y lo ponía en práctica, pero hoy sí puedo decirles que es sentirme más liviana y haberme sacado como un peso. No sé qué clase de peso, pero les puedo asegurar que la paz que se siente, que se experiencia, no tiene precio. Albina, Sí, vos hablás de que esperás que sucedan las cosas y cuando suceden te ocupás, o sea, vivís en el presente. sí. Pero ¿cómo haces para en ese presente que tu mente no te apasione, no te enrede? Porque ahí viene el tema. No, sí. No, no se enreda. Simplemente acciona, actúa. A ver si puedo explicarlo. ¿Entrega? ¿Qué es entrega? Es entrega. La mente actúa en ese momento, sea lo que sea, o el momento en que necesite actuar, o sea, pensar. Pero sí es entrega. Y ya no hay voluntad propia, o de querer o desear que algo suceda como quiero que suceda. Cuando aparece un problema, en el momento busco la solución. Punto. Ya está. No digo, mi mente no dice, ¿por qué sucedió esto? Y yo que tenía que hacer otra cosa. No, nada. Es como un alivio mental. Por ejemplo, si sucede algo en lo cancán imprevisto, no empiezo a darle vuelta. La solución, busco la solución, hablo con las personas que pueden solucionar, sea un problema de electricidad o plomería, y ya está. Luego sí, controlo de que todo esté terminado convenientemente y en condiciones. Pero hasta allí llega. Incluso yo le comenté una vez, no hago lista para ir al supermercado. Miro lo que hace falta. Digo, supermercado puede ser una ferretería, lo que sea, y se fue de mi mente. Pero voy al súper. Y en el súper, cuando veo los artículos, recuerdo lo que tengo que llevar. Es decir, que ni siquiera la mente está, a ver, me hace falta hierba para tomar mate, tengo que acordarme de... No, sí, me hace falta hierba, ya está, listo, a otra cosa. Cuando voy al súper, veo la hierba y digo, hierba. O paso por la ferretería o una perfumería y ahí recuerdo que tengo algo que llevar. No puedo explicarlo en realidad a fondo cómo funciona,
pero no tengo los pensamientos en mi mente de lo que tenga que hacer, pero sí lo hago. ¿Se dan cuenta? En este momento estoy en el círculo de estudios. Mi mente está acá, pero después la mente y este cuerpo tienen que ir a hacer compras. Y eso será después. Y cuando vuelva, limpiaré. Pero siempre que se dé, porque puede ocurrir que no se da como uno lo piensa. Entonces como que se perdió tiempo y energía. En el momento voy al súper. En el momento limpio. Si tengo esa oportunidad, no viene alguien o no tengo que atender, digamos, a alguien. No sé si se entiende, Horacio. Sí. Por lo menos en mí funciona de esa manera. Y les puedo asegurar que es como sacarse un peso de encima inmenso. Y uno hace igual las cosas. Las hace exactamente igual. Y me ha ocurrido tiempos anteriores de haber pensado, organizado todo un día y después no salió como lo había pensado. Y ahora ocurre el milagro de que sin pensarlo ocurre como tiene que ocurrir. Y eso es lo bueno. El otro párrafo es: la mente debe permanecer como conciencia en la conciencia, con un leve movimiento del pensamiento que le permita ser consciente de la esencial insustancialidad de los objetos del mundo. Otra frase para reflexionar en profundidad. La mente debe permanecer como conciencia en la conciencia, hasta que sea conciencia, hasta que deje de haber ese leve movimiento del pensamiento que le permita ser consciente de la esencial insustancialidad de los objetos. Es esencial, acá hay una palabra, porque hay cosas que son esenciales en nuestra vida, personas que son esenciales en nuestra vida, pero siempre sabiendo que todo es insustancial, siempre teniendo presente eso, pero no por eso dejando de actuar, hacer lo que uno debe hacer, porque tenemos que cumplir con nuestro dharma, que es un dharma familiar, un dharma social, porque tenemos nuestro dharma, y con nuestra misión, que es la de llegar a liberarnos sin que en la mente esté, porque también me pasó tiempos anteriores que pensaba, ¿cómo podía liberarme? A ver, ¿cómo puedo liberarme? Entonces estaba pendiente de cómo podía hacer para liberarme. Y sí, encontraba adelantos, hasta que me di cuenta que estaba apegada a esos pensamientos de liberación. Y también con todo un proceso que ocurre, porque nada es fácil, por lo menos para mí, todo en ese proceso, hoy les puedo asegurar que ya ni pienso en liberarme, y sé que sí, en algún momento va a ocurrir, pero ya no, ni esa palabra ya está en mi mente, en mi cabeza.
no es que no exista, ya como que no me interesa, pero sí realizo todo lo que tengo que realizar, porque tengo un dharma que cumplir. Y ese dharma es importante. Es el dharma de la familia donde uno ha nacido. Es el dharma de la sociedad en la cual uno ha crecido y estamos. Siempre, cuando ya la mente se empieza a liberar, ya ni siquiera tampoco se piensa lo que es correcto o lo que no es correcto, porque el Dharma actúa por sí solo. Ya no podemos hacer cosas incorrectas. Como Ya decía ni el siquiera Gita, se piensa. el Bhagavad Gita, abandona toda idea de Dharma, que nos resultaba Exacto, difícil de entender eso. claro. El Dharma sigue su curso, pero ya uno no está pendiente de lo que es correcto, de lo incorrecto. Porque uno ya va a realizar todo lo que es correcto. Bueno. No va a haber errores. Cuando antes, y hablo por mí, dentro de todo eso cometí errores que luego trataba, bueno, de enderezarme y de subsanarlo. Y llega un punto que ya no, porque ya no hay pensamientos de juzgar, no hay pensamientos de pensar mal o bien. Ya las cosas uno las acepta como ocurren, porque todo tiene un porqué en esta vida. Y puedo mirar un programa de noticiero donde pasan policiales, por ejemplo, y es como mirar una película. No afecta. ¿Por qué? Porque primero, porque todos estamos dentro de la conciencia cósmica, de la conciencia universal, de la conciencia, todos. Y todos, cada jiva, cada individuo, va a llegar a su debido tiempo a salir de la ignorancia, a iluminarse y a liberarse. Y cada uno tiene su tiempo y está cumpliendo también con un karma. ¿Se dan cuenta? Y estamos todos dentro de eso. Y si a eso llevamos que somos uno, experienciar esa unidad, entonces ya no entra nada que pueda dividir, que pueda uno pensar que es el otro haciendo esa diferencia. Así que es hermoso todo esto que has leído, que hemos leído, Horacio, porque es para reflexionar cada párrafo. Así que dejo aquí para escuchar a los demás hermanitos. Gracias, Albina. Es tal cual lo que decís. Muchísimas gracias. Marcos, Erice. ¿Cómo andás, Marcos? Bien, qué bueno verlos a todos. Me voy a remitir a la última parte del texto porque me iba a remitir a la primera, pero ya lo hizo Albina. Entonces, para no seguir hablando parecido o lo mismo, voy a ir al fondo de lo que hemos leído hoy, que dice lo siguiente. Marco, perdón la interrupción, pero hace una referencia a esto de dormir despierto, que me interesa. El asunto es lo siguiente, son dos estados, Horacio, el estado del mundo de la vigilia y el estado del mundo del sueño profundo.
Y la relación que hay de un Jiva Mukta con el dormir despierto significa que él es como un árbol dormido, como dice en otras partes del texto, que significa que vive sabiendo que todo esto es ilusión, que todo esto es apariencia de ser. Entonces no hay conflicto, no hay conflicto. No hay conflicto porque hace lo que tiene que hacer en el momento en que lo tiene que hacer. Está más allá del Dharma y de la Dharma, pero siempre está actuando el Dharma porque, como bien dice el texto, en la parte anterior a lo que hemos leído, todo es Dharma. El asunto es si uno se aparta o no del Dharma, pero el Dharma está. Y eso lo voy a explicar ahora al final. Entonces, el Jivan Mukta simplemente tiene conciencia de que él no es el cuerpo, de que él no es la mente, que el cuerpo y mente necesitan seguir actuando porque está encarnado, o sea, todavía, por más que esté en el Nirvikalpa Samadhi, no ha alcanzado el estado del Turiyatita por la simple razón de que sigue estando en el cuerpo. Ese es lo interesante, por eso es re interesante. Albina vea experiencia, explicando su experiencia, y efectivamente, o sea, el sabio no deja de hacer lo adecuado y lo oportuno en el momento en que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está actuando, solo que no está atado. No hay karma, porque no está atado ni al resultado, ni lo está haciendo de una manera volitiva. Voy a hacer tal cosa. No, lo hace directamente. Es lo que he comprendido. ¿Ya? Veamos esta parte de la última frase, porque dice, por tanto, debemos investigar sobre lo que se conoce como mente o antakarana u órgano interno. Si eso es así, primera cosa, a mi juicio siempre, desde mi experiencia como Jiva, todo es referencial. Siempre es algo con respecto a qué. Si tenemos claro ese concepto desde el punto de vista de la expresión de la sabiduría de los sabios, de que todo es referencial, es necesario saber lo que en semántica se conoce como significante-significado. En este texto a veces la palabra mente tiene más de un significado. De hecho, en este acá texto, la palabra mente no es manas, está hablando de antakarana, por lo tanto tiene un significado diferente. Entonces vamos para explicitarlo, vamos a colocar esto. Antakarana es mente con mayúscula, ¿ya? Y mente con minúscula vamos a llamarlo manas para que no haya confusión. Uno de los textos donde se explicita claramente cómo es el tema del Antakarana, aunque hay varios, es el Taittiriya Upanishad, una de las Upanishads que Swami explica que es necesario estudiar para entender cómo funciona esto que es el Antakarana. El Antakarana, Swami también lo explica en el libro Cultura y Espiritualidad, viene a ser el órgano interno. Tenemos los órganos externos y tenemos los órganos internos. La articulación se da a través de los sentidos. Usemos la metáfora, la imagen, de alguna manera, de la carroza, o sea, de lo que aparece en el Gita, de la carroza, porque esto va a permitirme explicar mejor, digamos, como imagen, ya, una analogía. Tenemos una carroza de 4 ruedas, ¿ya? Tenemos, esa carroza tiene un palo donde se van a atar los animales, en este caso los caballos, los 5 caballos. Ahora bien, esta carroza, en la parte de atrás, tiene un espacio donde se guardan todas las maletas, donde se guardan todo el equipaje del viaje. ¿Ya? En esa carroza hay un conductor y ese conductor, ¿no?, es el que dirige las riendas, con las riendas, el movimiento de los caballos. Asimismo, dentro de la carroza está el pasajero, ¿ya?, que no hace nada, simplemente observa. Ok,
Recordando esta imagen, ahora vamos a hacer la asociación. Tenemos los órganos, los sentidos que están en la carroza, que son los karmendriyas, karma indriya, ¿ya? Que viene a ser el ojo, la oreja, la piel, la lengua, la nariz, que son los órganos de los sentidos. La palabra percepción ya está asociada al sentido. Ñana indriya, o sea, ñañandrías. Entonces tenemos los órganos de percepción y la percepción. Ahora, esto es la función externa a través de las riendas de manas, que es la mente que está relacionada con los sentidos. Esa mente relacionada con los sentidos es imaginación, pensamientos, todas esas cosas que se mueven en el aquí y ahora, que se mueven en el aquí y ahora. Pero eso, y esto está explicado también hoy científicamente a través de la neurociencia, va para algún lado. ¿Por qué? Porque el tiempo, que es vital en esto, hace que nada se pierda. Entonces la pregunta es, ¿dónde va toda esa información? De hecho, hay personas que leen hoy los, ¿no?, registros akáshicos, el Akash. O sea, en algún lugar se guarda esa información. Y esa información se guarda en la memoria. La memoria es chitta. Ah, o sea, entonces, los caballos van moviéndose, el conductor tiene las riendas, ¿ya? Y esa información lleva el equipaje cada vez cargando, que está atrás. ¿Ok? Se mueve en el tiempo. Ahora, el conductor es el intelecto. El intelecto es el que decide, es el que gobierna, es el que hace que la mente obedezca. El intelecto es poderosísimo y ya lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué se guarda en la memoria? La memoria existe desde Brahma. Entonces, toda la información de absolutamente todo está en esa memoria en Chitta. De hecho, es interesante que la ciencia hoy dice el ser humano utiliza nada más que entre el 12 y el 15% de su, entre comillas, cerebro. Pero en realidad ¿no?, si desarrollase todo lo que hay en su interior, como dice Swami, el ser humano es muy poderoso, tiene poderes ilimitados. ¿Y por qué estamos en la situación en la que estamos? ¿Dónde está todo eso? Entonces, eso está a través de dos elementos en la memoria, Chitta, que son las vásanas, que son las que generan las tendencias psicológicas, y los samskaras, que son las impresiones. Ambos generan una reacción. Ambos generan una reacción. Cuando Swami dice actúen y no reaccionen, la reacción está asociada a las vásanas y a los samskaras. Y reaccionamos y lo proyectamos en el futuro. Intervino la mente. Cuando digo futuro, es de aquí para más, ¿no? Ah, entonces no estoy aquí, digamos, en forma natural. ¿Por qué? Porque estoy actuando con un preconcepto, preconocimiento, por lo tanto hay reacción. La enseñanza de Swami es muy potente. Es decir, actúen, no reaccionen. La actuación requiere la intervención del intelecto. La reacción va directo. Es decir, el intelecto, si deja las riendas sueltas, los caballos van para cualquier lado, ¿no?, y la velocidad que ellos quieren. Por eso Swami dice que el primer paso consiste en el control de los sentidos. O sea, colocar el intelecto. Entonces, veamos el proceso. Tenemos manas,
por un lado que es la mente, tenemos el Ana, Maya, Koya, que es el cuerpo, y tenemos algo que es vital, que también lo pronuncia ahí, lo explica allí, la energía vital. Sin energía vital que está asociada con el tiempo, no hay movimiento. Entonces, todo esto está en el nivel, por eso, digamos, el segundo koya es pranamaya koya. Tenemos anamaya koya, que es el cuerpo, y pranamaya koya, que es la energía vital. Si no hay pranamaya koya, no hay mente, manas, no hay pensamiento. Por eso se dice que cuando se entra en meditación, ¿ya? El pensamiento baja porque el prana está en menor movimiento, entonces no hay pensamiento. Es re interesante. Hay una cuestión interesante en todo esto. La divinidad, para decirlo de alguna manera, Dios, el Supremo, no es incoherente. Y alcanzar a Dios tampoco es algo que sea imposible. El problema es la metodología. Y Swami nos explica metodología. Las Upanishads nos explican metodología, cómo hacer cada cosa. Y hay muchas maneras, según cultura, tiempo, lugar, circunstancias, pero se puede, no es algo inaccesible. Dios puede ser conocido, y eso es lo interesante. Brahman puede ser conocido, como el ojo infinito, como decía Ramana Maharshi. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué habla aquí de la importancia de investigar en el Antakarana? La clave es cuál es el instrumento que controla, regula todo esto, y eso se llama intelecto, buddhi, o sea, el conductor. Ese es el capo, ese es el que necesita ser, diríamos así, potenciado en su expresión, que es el intelecto, que es la capacidad de discernir y discriminar. La función se llama vijnana. Entonces, discernimos y discriminamos. En el campo, si vamos hacia la mente, y esto es lo interesante, como también dice allí en el primer párrafo que leía Albina. O sea, ¿qué significa establecer la mente en la conciencia? ¡Wow! Interesante. Si la llevo, y aquí es el uso del intelecto, o sea, del Antakarana es la función vijnana a través de buddhi. O la llevo hacia el afuera, y allí puedo usar el intelecto para discernir lo adecuado, lo inadecuado, lo bien, lo mal, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Y por otro lado, llevarla hacia adentro es, hacia la conciencia, es discernir lo que es real de lo irreal. Y ahí está el intelecto, digamos así, entre comillas, superior. Discernir lo que es real de lo irreal. Entonces, Swami da una explicación maravillosa de cómo funciona este intelecto, porque el asunto es, por eso es necesario investigar el Antakarana. ¿Cómo funciona esto? A ver, lo primero, dice Swami, esto está en el libro Cultura y Espiritualidad para aquellos que están interesados en profundizar, dice, asociemos, y esto lo dice también el Taittiriya Upanishad, asociemos el intelecto como un pájaro. El pájaro, imaginemos un pájaro, cualquier pájaro. Tiene una cabeza y tiene una cola, un rabo, tiene un cuerpo y tiene dos alas. ¿Ok? Entonces dice la cabeza, dice entonces el intelecto tiene cinco, como es un órgano interno que no se puede desmembrar, Swami dice que tiene 5 funciones el intelecto. Me parece re interesante esto. 5 funciones. La primera es la de tener fe. Y le llama Shraddha, la fe. Un individuo que no tiene fe es un individuo que va para cualquier parte. La fe está asociada a la claridad del objetivo. El objetivo aquí, en el autoconocimiento, es el retorno a la conciencia. La fe es re importante. Shraddha.
El segundo es la cola del pájaro, que se llama yoga. Pero Swami dice yoga como el control de los sentidos. ¿Ok? Tercero, el ala derecha es Dharma, o sea, Daiman, que Daiman, Niyate o Dharma es el orden que hay en todo lo que es la manifestación. Hay un orden. Y Dharma y Satya están asociados al tiempo, presente, pasado y futuro. Quiere decir que la verdad es allende el tiempo. Entonces, cuando el intelecto se mueve en el campo de la verdad y del Dharma, está actuando de una manera adecuada, correcta, oportuna. Luego viene el ala del lado izquierdo, que es Ritam, que significa asociación con el ritmo del universo. Pero dice, ¿cómo actúa el ser humano? Y ahí viene la fuerza del intelecto cuando dice coherencia entre pensamiento, palabra y acción, actuando en el Dharma. ¡Wow! Porque uno puede ser coherente también, hay asesinos que son coherentes, o sea, personas que son coherentes entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen, pero están en el Dharma. Entonces, sabiendo esto, pero hay un aspecto que ya es algo que está asociado al cuerpo del intelecto, que es la clave que sustenta todas estas acciones del comportamiento del intelecto, que es Tatuam así. Yo ya soy eso, tú eres aquello. ¿Ok? Cuando tú sabes que tú eres aquello, la fe va asociada a que tú eres ya eso. El buscador es lo buscado. El buscador no es el jiva. Solo la conciencia busca la conciencia. Solo el ser busca el ser. Entonces, desde ese lugar, comprender, usando estas herramientas, podemos alcanzar el autoconocimiento. Y Swami dice algo interesante. Todo esto es energía. De denso a sutil. Todo es energía. O sea, no existe la nada, es energía. Y Swami habla de que el cuerpo es lo más denso, que lo más sutil es el intelecto y digamos que está al 90% digamos, a un 10% de cercanía de Atma. ¿Ok? Entonces, usando el intelecto se puede alcanzar Atma. Pero hay una trampa en todo este Antakarana, que se llama Ahamkara. Aham es conciencia de sí. Yo soy yo. Por eso Swami dice, yo soy yo. Aham es conciencia de sí. Cuando asocio el término kara, ahamkara, es un sentimiento de ego asociado al cuerpo. Entonces, dice Swami, el ahamkara es tan sutil, tan sutil, tan sutil, que si uno no está alerta con el uso del intelecto, dirigiendo claramente ¿ya? El intelecto hacia Atman, la persona se pierde y cae otra vez en el intelecto, en lo que es el sentimiento de ego. Bien. Entonces, lógicamente que es necesario tener claridad respecto de los conceptos. Cuando uno estudia, y esto sugiero a ustedes de ver, sugiero a todos ustedes de ver el vídeo Los 5 Koshas de Guillermo Caminos, que sacó hace un par de semanas atrás, Vedanta en español se llama el vídeo. Está muy bueno explicando cómo es el proceso de aprendizaje, pero siempre partiendo de saber que yo soy la conciencia infinita, yo soy el observador. Entonces no me quiero expandir más porque somos varios los que tenemos que participar, porque me encantaría seguir hablando, pero el método es el discernimiento y la discriminación. Y el pasajero es pasajero, no hace nada. Y esto es lo interesante, la conciencia no hace nada.
todo lo que es acción pertenece a la mente cósmica y todo eso es el famoso Maya. Un Sairam. Gracias, Marcos. Sebastián, adelante, Seba. Sairam, buen día a todos, muchas gracias por compartir este espacio que nos hace reflexionar en las verdades de Dios, el camino espiritual, y nos reconecta en esta primera sesión del Círculo de Estudio del año. Gracias Albina, gracias Horacio, gracias Marcos por las palabras. Bueno, en una parte me resonó lo mismo que compartía Albina, esto de que si haces lo que procede y es oportuno en cada momento, la mente no será afectada. Eso me parece una reflexión muy clara, muy pura y muy concisa para aplicar en la vida de todos. Después reflexionaba también esto en la inexistencia de la esclavitud y la liberación. Y bueno, me remitía de nuevo a esta reflexión que hace la física cuántica, que alguna vez compartimos, de que somos co-creadores de la experiencia de vida que vivimos y que realizamos. Entonces, a veces en las desavenencias para aprender algo, de alguna forma nosotros estamos viviendo, digamos, lo que estamos construyendo, y en ese aspecto podemos decir que somos libres porque estamos evocando cuestiones de nuestra realidad, y al mismo tiempo somos esclavos, digamos, porque todavía tenemos un nivel de ignorancia que nos hace volver sobre experiencias o vivir experiencias, digamos, en las cuales podemos a veces sufrir tribulaciones. Y sigue siendo algo muy bonito porque en todo aprendemos, digamos, aprendemos de las cosas lindas y aprendemos de las cosas difíciles. Y todas nos hacen de alguna manera volver a algo que acá también nos explica el texto, que dice, todo lo que hay es el ser infinito o conciencia. Siempre que alguna cosa nos genera alguna tribulación, o vemos a alguna persona, en mi caso, por ejemplo, que llega al consultorio, veo que dice, hay mucha gente con miedo, hay gente que te escribe un mensaje y te dice, estoy con crisis de pánico. Y acá se reafirma mucho lo que estamos hablando. Esto, la importancia de cómo procedo oportunamente en cada momento para que la mente no sea afectada, porque la crisis de pánico y el miedo solamente aluden a la mente. El ser siempre está en estado de bienaventuranza. Y estas técnicas, como nos dice, que nos proporciona Swami, o que en algún momento me pareció entender que compartía Marcos, las cosas que Swami nos enseña para volver a ese estado de darnos cuenta de que la conciencia de Dios está todo el tiempo con nosotros. Y como decía Swami, why fear when I'm here? ¿Por qué tienes miedo si yo estoy aquí contigo? No quiero, por ahí uno se pone muy locuaz y dice muchas palabras muy rápido y la gente a veces no las llega a digerir. Quiero tener cuidado de eso también. Me gustó lo que decía Marcos también cuando hablaba de esto de no reaccionar, sino de actuar. Y cuando hablamos de actuar, entendiéndolo en el contexto, para mí es lo que él ilustró también, digamos, de decir, de sostener las riendas de los indriyas y los karmendriyas, que son los órganos perceptuales y los órganos de acción, en consonancia con la conciencia, como decía Swami, estar en conciencia integrada constante con Dios, para que esos actos que realicemos sean actos conscientes y no estemos solamente reaccionando. ¿Cómo no hablar tantas cosas, no? Porque en verdad son varios párrafos y uno solo termina haciendo una pequeña chispita de conceptos, digamos, de todo lo que se ha hablado, que es muchísimo. Para mí las herramientas que Swami nos da, la repetición del nombre, la meditación,
el servicio que nos ayuda un poquito a dejar nuestros intereses personales para pensar en las necesidades de los demás. Nos ayuda un poquito a ganarle terreno al ego, el terreno a la falta de fuerza de voluntad, digamos. Todas esas cosas nos acercan a esta sensación de la conciencia infinita que siempre está en estado de gozo y bienaventuranza. Muchas gracias a todos, Zaira. Gracias, Eva. Raúl, adelante, Raúl. Después Dardo. Zaira, a mí me quedó flotando esto de dormir despierto. Interesante, ¿no? El concepto. Evidentemente que para estar en ese estado hay que alcanzar la sabiduría. Entonces, llegando a tener sabiduría, uno puede estar en ese estado de dualidad, compartiendo todo lo que sucede sin llegar a sentirse afectado. Es como que estamos en ese estado, se está como un observador, que como dice Baba, como dice Baba siempre, Sat Chit Ananda, ser, conciencia y bienaventuranza, esa es la esencia. Y bueno, todo esto que estamos viendo, como hablaba antes de empezar, todas estas lecturas es como, para mí, como un facilitador para seguir transitando el camino espiritual. Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Dardo, adelante. Bueno, gracias, Horacio. Sí, me quedé pensando en muchas cosas. Con lo que arrancó Albina, que está interesantísimo, de que hay que hacer lo que procede, lo que ocupa en cada momento. Vos le preguntaste, y bueno, ¿cómo eso está relacionado con estar en el presente, vivir en el presente? Sí, ¿y cómo haces? Porque pensamos hacia el futuro, hacia el pasado. Bueno, justamente es lo que mencionaba Marco. El manas ese que está cargado de cosas, está lleno de energía, moviendo para todos lados pensamientos, recuerdos, deseos. Miedos. Miedos, claro, totalmente, insatisfacciones, dolores. Entonces toda esa energía que está moviendo todo eso, por supuesto se va también al pasado y se va al futuro. Pero ¿qué pasa? Esta frase al principio es una clave muy importante, porque si nosotros nos ocupamos de lo que estamos haciendo y realmente ponemos atención, o como dice Baba, concentración ahí en un punto, por eso él Saibaba daba el consejo de recitar los nombres de Dios o algún mantra, ¿no? Porque la mente queda concentrada en un solo punto, en un solo lugar. Entonces, llevándolo a esto es lo mismo, ¿no es cierto? Nos ocupamos de lo que viene en el momento. ¿Qué pasa? Si lo hacemos con atención y con concentración, no tiene oportunidad la mente de ir para el pasado o de ir para el futuro. Como decía Albina, yo veo en el súper tal cosa y la retiro y ya está, pero un segundo antes no estaba pensando en eso. Entonces, acá el tema importante es la atención y la concentración, que tantas veces lo recalcó Baba para que podamos ir despejando la mente de todas las otras cosas que la están atormentando. O sea que eso es importantísimo, ocuparse, y cuando nos ocupamos, solo miramos eso. Después, me gustó la parte cuando empieza también a descartar todo, que empieza hablando de la mente como que es algo que existe, y que no es afectada cuando nos concentramos, no es afectada por nada, por las acciones, por los pensamientos, ni por el prana. Después continúa con que no es vista, la mente no puede ser vista ni en el estado de vigilia, ni en el estado de sueño, y mucho menos en el estado de sueño profundo. Entonces, ¿qué pasa? No está por acá, no está por allá, no puede ser vista. Y no sé si prestaba atención a esta frase, esta parte, donde dice, que viene describiendo esto que no se la encuentra en ningún lado, y acá, dice, no está lejos, no está cerca, la mente, ¿no?
en la caverna del corazón tampoco estaba, ni en los objetos externos, ni en el ser tampoco. Esa es increíble el dato que nos da. Ni en el ser tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Es inexistente la mente, es como imaginada por nosotros, por esa tosudez de querer complacer los deseos o satisfacer esos pensamientos locos que tenemos. Eso también me pareció importantísimo, o como que nosotros, como bien decía Marcos, se explica todo lo que no es, todo lo que no somos, todo lo que no es el ser, que somos nosotros el ser, para después ir descartándolo. Es decir, ya identifico lo que no soy. Entonces lo puedo eliminar después y que quede solo la conciencia. De último, por ahí decía que la mente, sea lo que sea, debe permanecer en la conciencia como conciencia, como siendo conciencia. O sea que no hace falta ni que vaya al pasado ni al presente, ni siquiera que exista. Es decir, nosotros somos lo que le ponemos la intención de que así sea. Entonces como que queda ahí, queda algo por resolver y no nos deja pasar al estado de tuilla o de dormir despierto, donde ya no pensamos más. Como decía Albina, yo ya no pienso. Bueno, ¿por qué? Y porque no pienso. Hago lo que tengo que hacer, no involucra la mente en la acción, y ahí está lo que el Bhagavad Gita siempre decía, esa parte importantísima, la no acción en la acción. O sea que ante los ojos de los demás estamos actuando. Pero en realidad, como no tiene voluntad el Jiva, en este caso, que pasa a ser un no Jiva, un no individuo, porque hace simplemente lo que la conciencia le dicta. Entonces no hay voluntad y ¿qué pasa? Deja de ser acción, es decir, pasa a ser la no acción famosa del Bhagavad Gita. Entonces con todo esto, como bien dijo Marcos, ahí es importantísimo recordar esto porque nos facilita un gran paso. No generamos karma, lo dijo recién Marcos, no generamos karma porque no hay una voluntad, entonces estamos libres. A partir de ese momento, si actuamos así, todo va a ser más alivianado, por así decir. Nos falta Claro. consumir los karmas anteriores, ojo. No Eso espera, no. no espera los frutos, ¿no? No espera los Exactamente, frutos. por ahí lo decía con esas palabras. A ver si está por acá. Eh, Pero lo expresaste bien, Dardo, vos. correcto, correcto, sí. Bueno, así sería. Entonces, ¿qué pasa? El proceso sigue con ir dejando los apegos, no tener voluntad para actuar, sino hacer lo que el dictado de la conciencia nos dice, y eso va a ir desarrollando en nosotros, o al revés, o quitándonos de nosotros lo que no somos, y se va a ir diluyendo. Entonces, vamos a ir pasando al estado de paz, como dijo Albina, porque ya no tenemos que sea lo que sea, es decir, que ocurra lo que tenga que ocurrir, como decía el texto. Entonces nos vamos liberando de todo eso. Va siendo menos mochilas, menos carga, y el proceso va siguiendo como, si no lo frenamos, va a seguir como automáticamente hacia el estado de Turilla, hacia el estado de paz suprema, de conciencia absoluta, y así sucesivamente. Entonces no hay más pensamiento, como que yo pienso que con ciertos esfuerzos en identificar las cosas, quitarlas nosotros, liberarnos de eso, esa liberación tanto que uno la quiere buscar, ni siquiera la va a necesitar buscar porque llega sola, simplemente se ha dejado ir y guiar por la conciencia. Así que, bueno, dejar de alimentar pensamientos como le dice yo soy Rama o esto es mío, porque sigue afirmando la individualidad del Jiva. Entonces, solo se usa, dice, el yo, el mío, todo eso para poder comunicarnos. Así que muy bien lo individualizó con Aham y Kara, Marcos, excelente eso también. Y entonces, bueno, ir dejando todo y que todo corra. Eso, Horacio, nomás. Qué lindo, Dardo, muchas gracias. Antes de Juan,
Gerardo, ¿cómo anda tu internet? Que pusiste en el chat que se corta, que solo va a estar docente. ¿Cómo estás? ¿Querés manifestar algo o está complicado ahí la conexión? Le agradezco por el paso, Horacio. Les Bueno, agradezco. Muy bueno todos los aportes. Zairán. Zairán, Gerardo querido. Juan, adelante Juan, después di. Hola, a todos, buenos días, buenas tardes, buen año. Bueno, me impactó esto que dice al principio, que la mente debe permanecer como conciencia en la conciencia, solo con un leve movimiento de pensamiento para entender lo esencial de la insustentabilidad mundana. Esto me retrae el concepto de alerta. Y me retrae a un segundo concepto que últimamente me está martillando mucho en la cabeza, que es el concepto sufi de aprender a aprender, que no es solamente escuchar, es otra cosa. Y si vemos toda la lectura de todos estos textos, bueno, yo no soy un brahmin, ni pienso serlo, como creo que para conseguir asimilar todos estos conceptos más de una vez difíciles. Tampoco soy un historiador para perderme en todas estas historias. Entonces yo creo que de todo esto, nosotros con nuestra capacidad de conocimiento aquí y ahora, absorbemos pequeñas gotitas que nos van a enriquecer. Es inútil pretender arribar, para mí, es inútil pretender arribar a un conocimiento, a una habilidad. No, eso ya es tarde. Lo tendría que haber hecho cuando era chico. Pero sí, de todo esto, extraer lo que es importante. Y creo que el jugo de esto, para mí, es el concepto de estar alerta, de ser testimonio de lo que pasa. Y aquí tuve una experiencia por muchos años que me hizo bien. Y la experiencia con el Aikido, que es un arte marcial, hacíamos media hora de meditación, de vaciar la mente, y eso después una hora de entrenamiento. El entrenamiento se jugaba con el sable de madera. Bueno, la vez que yo no estaba concentrado, no me había conseguido limpiar la mente, la cantidad de sablazos que recibí en la cabeza y en todas las partes del cuerpo fue increíble. Entonces, ¿qué pasa? Aprendí que teniendo la mente vacía, surgía dentro de mí un conocimiento, una intuición de salvar el cuerpo, que era distinta que cuando reaccionaba tratando de oponerme al otro con la misma fuerza. Entonces, este concepto de vaciar la mente para que salga de dentro de uno una cosa mucho más intuitiva y libre de reacciones, en el campo de las artes marciales, yo creo que aquí también lo están haciendo, lo hace Swami, lo hacen estas escrituras védicas, en el sentido que si libramos la mente, si la vaciamos, en un momento comienza a surgir de dentro de nosotros un conocimiento intuitivo. Muy bien. Y esa emergencia que viene dentro de nosotros queda también grabada en alguna parte nuestra. Grabada y reaparece en sueños, reaparece probablemente en muchas otras cosas, pero ya no es una cosa disputada o manejada por las reacciones de los sentidos. Es una cosa que nace de adentro y ayuda a este despertar. Y bueno, lo demás estoy de acuerdo a todo lo que dice el texto, ¿no? Que en la medida que liberamos la mente, el jiva ya no está más esclavizado y todo eso. Pero que para mí el concepto
desarrollar, que surja este conocimiento intuitivo que tenemos en nosotros, que es mucho más profundo que... No es el conocimiento que surge como ping-pong, como reacciones a cosas que nos vienen del mundo externo, sino una cosa que viene de adentro. Y bueno, en el campo de las artes marciales no se habla de Dios, pero si a este concepto se le avina el concepto de Dharma, el concepto de divinidad y todas estas enseñanzas védicas, entramos en un camino mucho más completo, mucho más de búsqueda divina. Porque, bueno, el campo de las artes marciales no hay probablemente una búsqueda de un contacto con el ser, pero no hay esa búsqueda de la gracia divina ni de todas otras cosas más de religiosidad. Devocionales no. Pero hay una componente que es importante, ¿no? Aprender a aprender. Yo no soy capaz de aprender a aprender. Muchas veces digo que escucho, sí, escucho, pero después la mente no se queda quieta. Y yo creo que eso es importante. Serenar la mente y en ese estado de vaciarla lo más posible, y cuando entramos a transformarnos en testimonio de lo que está pasando, bueno, estamos incorporando o abriendo la puerta a un conocimiento interior para que salga. Será. Qué lindo, Juan. Muchas gracias. Eddie, adelante, después Claudio. Sairán, muy buenos días con todos. Buen inicio de año 2023 también, con este círculo de estudios. Y ahora voy a recoger algunas cosas que se han mencionado rápidamente. Por ejemplo, el hecho de que hay tanta información, ¿no?, en este tema, que como dice Sebastián, hay que saber y darnos un tiempo para digerirla, ¿no? Porque a veces tanta información puede hasta de repente hacernos perder la sustancia misma de todo lo que se comparte, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Saber digerir de a pocos y quedarnos con aquello que nos llama la atención de manera personal. Por ejemplo, en este párrafo que ha leído, algo que se ha repetido en estos días es el tema de la mente, ¿no? Dice investigar la mente. Y eso me recuerda el hecho de que, como dicen en varios libros de superación personal, tú no puedes usar tu cerebro si es que no sabes o no has aprendido la manera de saber cómo funciona. Un manual de instrucciones, dicen algunos. Pero igual Swami menciona de que hay que aprender a conocer la mente, sus sutilezas, la manera en que actúa o la manera en cómo funciona para poder direccionarla, para poder enfocarla. Y sobre esa mente, como dicen algunos de los que han participado, hay un protagonista ahí que es el intelecto, que hay que prestar mucha atención. Entonces, creo que el tema de la mente es importantísimo. Y justo hace unos días me había llegado un mensaje de Swami sobre ese tema, y hoy día, 21, también se ha compartido por el correo electrónico, prácticamente el resumen de lo que se trata en conjunto la mente, ¿no? Y Albina mencionó que no encontraba un ejemplo para explicar cómo uno procede y actúa sin necesidad de preocuparse. O sea, el hacer. Y me recordó una experiencia que me pasó ayer con un familiar, cuando nos fuimos al súper también acá. Resulta que el familiar me comentó que debía hacer esto. O sea, debes hacer esto, llevar estas cosas de un lugar a otro. Pero en mi mente y en mi reacción, entre comillas reacción, yo pensé que eso no era adecuado, entonces le di otra opción. Pero en ese proceso me enredé más. Hice que la persona se pusiera
tensa, yo también me puse un poco tenso porque no podíamos en ese momento decidir qué hacer. Y al final, después de todo lo que pasó, me di cuenta de que hay que dejar algunas cosas que fluyen. No hay que intervenir mucho con una opinión que de repente va a enredar más las cosas. Al final prevaleció la indicación de este familiar mayor, una persona ya mayor que yo. Entonces, creo que hay que aceptar lo que nos está pasando y dejar que fluya. Pero para eso también, para aceptar todo ese proceso, hay que tener sensibilidad espiritual, yo lo llamaría de repente inteligencia iluminada, algo que nos haga entender que hay que hacerlo, o sea, que hay que aceptarlo. Y a veces nos ponemos muy resistentes y no queremos hacer eso. Entonces yo me quedaría con ese aspecto y leería este primer párrafo que me parece que resume el tema de la mente muy bien, que dice, en primer lugar, se debe calmar y silenciar la mente. Solo entonces puede el cuerpo ser sano y el intelecto agudo. La mente es proyectada sobre un solo objeto por vez, no sobre muchos. Sin embargo, sigue siendo un conglomerado de pensamientos, deseos, caprichos, imaginaciones, etc. De hecho, la mente tiene dentro de sí condensada la historia entera de la creación. Esa es la delusión maya de la humanidad. La mente es el campo de batalla, Kurukshetra, en el que luchan por la supremacía el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. El hierro puede ser martillado y aplanado solo mediante el hierro. De la misma manera, la mente inferior tiene que ser modelada mediante la mente superior. Sairán. Qué lindo, Eddie. Me quedé con la historia tuya del súper y me vino a la mente esto de que ceder no es de débil, es de fuerte. Ceder ante otra opinión, ante otra insistencia, ¿no? Hay muchas veces que es fuerte el que cede, no el que sigue peleando por lo que cree que debe ser. Gracias, Eddie. Claudio, Sairán, Claudio. Buen día, Sairán. Entré un poquito tarde. Les esperaba para retomar las reuniones y quería expresarles. En relación a lo que escuché, me quedo con lo que dijo Juan del sablazo que uno recibe como una imagen interesante de lo que escuché que comentaba Albina y Marcos sobre la importancia de la lectura en relación a la mente y las posibilidades de lo que vivimos está directamente relacionado con el estado y lo que llamamos mente, que por lo que uno lee y si se queda un poquito quieto, yo nunca agarré del brazo a la mente, ni a ningún pensamiento, no sé ustedes, pero con lo cual, con un razonamiento así de simple, podría decir que no existe, salvo por el momento en el que uno se encuentra identificado con ella y se torna realidad. Y con esa práctica previa de Juan, encontré como una imagen en la que me identifiqué. Las situaciones del día tienen otra posibilidad si uno arranca ese día con un estado de paz. No significa que uno se vuelva insensible a todo lo que ocurre o que no le afecten las cosas, no resulta indolente, pero tiene la capacidad de no identificarse más allá de estar en contacto con eso y vivir lo que se presenta.
Entonces, por otro lado, todo lo que está más allá de eso, de lo que hablan estas escrituras, está fuera de lo que pueda ser dicho. En este caso, yo no me imagino cómo ha de ser. Como una práctica diaria y concreta, entonces, es seguir purificando la mente, tratando de llevar la atención de los objetos al sujeto, esta noción de individuo que tengo, y lo demás tiene que ver con la otra palabra que le escuché diciendo a Marco, Yeradá, fe, y que Saibaba de Shirdi decía Yeradá y Saburi, la otra, paciencia. Lo demás va a venir cuando tenga que venir. Sairán. Qué bárbaro, Claudio, qué lindo, gracias. Antes del cierre de Albina, 2 minutitos, Marco, que hay algo importante para aclarar. Sí, muchas veces las personas hablan de estar aquí ahora. Estoy en el aquí ahora, estoy en el aquí ahora. El problema cuando se habla de eso y se dice ahora, primero, no es posible. Porque el momento en que ya dije ahora, en microsegundos ya no existe. Por lo tanto, no existe estar en el aquí y ahora. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque cada vez que digo estoy en el aquí y ahora, me estoy identificando como Jiva. La acción que hago es como Jiva. Cualquier cosa que haga es como Jiva. Y me estoy identificando sutilmente con el Ahamkara. Inconscientemente, sí, yo estoy haciendo las acciones aquí ahora. Entonces hay una palabra que ayuda. Es, yo estoy aquí ahora siendo el ahora atemporal. O sea, yo soy yo atemporal. El tiempo se asocia al jiva. Por lo tanto, si yo tengo conciencia que estoy aquí, ¿ya? En este espacio actuando como jiva, pero ahora siendo yo atemporal, estoy fuera del concepto de la ahamkara. Eso quería explicar, Horacio. Muchas gracias, Marco. Sairán. Albina, el cierre. Bueno, ¿qué decir después de escuchar tantas reflexiones hermosas? Y hermosa es una palabra porque ni siquiera es eso. Y ni siquiera existe. Divinamente, tendría que decir, reflexiones divinas. Bueno, cuando Marcos hablaba y hablaba del intelecto, a mí me pasa que a veces vienen a hablar conmigo personas que no tienen idea de todo esto, pero sí buscan tener paz. Entonces, hay que comenzar hablando de los pensamientos. Entonces les pregunto, ¿quién puede dominar los pensamientos? Y algunas veces me contestan yo. Bueno, ¿quién es ese yo? Y se quedan pensando. Y yo no les hablo del intelecto, porque no les puedo hablar de todo eso que dice Baba, que nos explicó Marcos, a alguien que viene sin conocimiento alguno, por ahora. Entonces les digo, ese yo es el ser. Porque si hay algo que nos une al ser, al atma, es el intelecto, es el buddhi. Entonces le hago como un camino más corto y se quedan pensando y tomando conciencia de que son el ser, que hasta ese momento no lo tenían. Y eso me hizo acordar cuando hablaba Marcos, ¿no?
A veces se puede acortar un camino que alguien va a comenzar y lo va a empezar a realizar. Y entonces sí va a llegar a tener el conocimiento en el momento dado. Bueno. También habló de una mente vacía. Una mente vacía, ¿cómo vaciar la mente? Cuando la mente está vacía, está llena de conciencia. Está plena por la conciencia. Y esto para retomar con el párrafo con el cual iba a reflexionar ahora último, que dice que el estado en el que la mente se libera del movimiento de los pensamientos se conoce como dormir despierto. El estado en que la mente se libera del movimiento de los pensamientos. Se libera. Allí podemos decir mente vacía. Se liberó de los pensamientos. Pero en realidad no está vacía. Está llena, completa, inmersa de la conciencia. Y Baba nos da como primer, digamos, paso para esto, tener el nombre de Dios presente siempre. En un comienzo el nombre y la forma, hasta que ya no hay ni nombre ni forma, y que es a eso que debemos llegar. Se conoce como dormir despierto. Cuando estamos dormidos, no tenemos conciencia de nada de lo que ocurre, absolutamente. No tenemos conciencia de que hay guerras, de que somos el cuerpo, de que existe la felicidad, de que existen las penas. No tenemos conciencia de nada. Y eso, si lo llevamos al estado de vigilia, ¿no es cierto? Si vivimos inmersos en la conciencia, en esa conciencia de que realmente es lo único que existe y todo lo demás es irreal, es como dormir despierto. En realidad, cuando nada afecta. Me acuerdo que en una entrevista nos dijo Baba que yo estaba inmadura más que ahora en el conocimiento. No somos el cuerpo. No, no son el cuerpo. No son la mente. Son el átomo. Y a mí me llevaba a pensar en ese momento, después que termina la entrevista, ¿cómo podía ser que no fuéramos el cuerpo si el cuerpo para mí existía y la mente, que era la que me llevaba a razonar, a pensar? Y decía, Baba, ¿cómo puede ser esto? Porque Baba no dio mayores explicaciones, nada más que eso. Y allí es cuando comienzo a investigar en los mensajes de Baba, a buscar donde él hablaba de la mente. Y ahí es cuando, luego de tener un cúmulo de conocimiento de los mensajes de Baba, querer dominar mi mente. Cosa que a la pobre la maltraté de 1000 maneras para poder hacerlo y siempre se resistía. Y aquí siguiendo dice, que permanece en este estado, ¿no es cierto?, de dormir despierto. Vive una vida sin voliciones, carente de distracciones y de todo tipo de angustia. Y es así, porque les puedo asegurar, ya no hay nada que distraiga. Y les voy a poner como un ejemplo. Antes,
cuando iba caminando, miraba las flores de los jardines, las flores de los árboles, y todo me parecía hermoso. Y hoy veo las flores, veo los árboles, y ya no me detengo a pensar si eso me gusta o no me gusta, si es hermoso o no. Si alguien me dice, ¿viste qué hermosas flores? Voy a decir, sí, hermosas. Pero en realidad ya no me llaman la atención, para decirlo de alguna manera, porque no hay palabras para expresarlo. Es como ver todo hermoso, no una cosa y otra no. Es como ver la unidad y no la diversidad. Porque si estoy viendo algo que es hermoso es porque hay algo que es feo y que no me agrada. Es así, en mi caso por lo menos. Luego dice, cuando este estado de dormir despierto madura convenientemente, quiere decir que hay un proceso, como una fruta, que comienza siendo una flor, luego algo pequeñito, y después se va creciendo hasta que madura, ¿no es cierto? Igual, este estado necesita ese proceso, salvo que uno o alguien, no mi caso, tenga preparado de vidas anteriores. Cuando madura convenientemente, se conoce como turilla o el cuarto estado. Es decir, y aquí me voy a detener un poquitín, no es algo que lo vamos a lograr ya, para no desesperar en el intento. A lo mejor algunos de los que estamos aquí, de los que están aquí, lo han alcanzado. Pero para los que no, es un proceso. Pero en ese proceso no hay que dejar nada librado, digamos, afuera, porque la fruta, para que madure, tiene que estar en la planta, tiene que nutrirse, porque si cae, pues se pudre, ya no va a madurar, ya no va a servir. Y así en este estado, madurar convenientemente, de a poco, tratando de todo lo que ya los hermanitos vinieron hablando, cada uno de su punto, de lo que explicó Marcos, de este control. Y este control lo realiza el intelecto. Y cuando está madura, convenientemente, como dice acá, cuando maduró ese estado de dormir despierto, estamos ya en la conciencia, estamos en el alma, estamos inmersos. Ya ni siquiera creo porque no lo experiencié, nos vamos a dar cuenta. Y quería detenerme aquí, porque si no, yo lo escucho infinidad de veces y lo he dicho en épocas anteriores, pero esto es muy difícil de realizar. No lo voy a poder hacer, no voy a poder llegar. Por eso me detengo en esto. Cuando este estado de dormir despierto madura convenientemente. Primero, para madurar, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar pendientes de que los pensamientos no nos, que lo explicó bien Dardo también, no nos atosiguen.
es un esfuerzo. Y Vasista muchas veces habló del esfuerzo. Así que, hermanitos, quería terminar con esto, de que realmente todos tenemos la misma posibilidad, todos tenemos este conocimiento, pero va a depender del esfuerzo. De este estado, llegar primero a este estado de dormir despierto, para que madure convenientemente y llegue al cuarto, que es Turiya. Y no hablemos del quinto, pero vamos a quedarnos aquí. Y termino con esto, que es cuando dice que, puesto que lo único que existe es la conciencia, no alimentes ideas como yo soy Rama o esto es mío. La propia palabra ser solo se emplea con el fin de comunicarnos. Y dice, aunque te estoy hablando, suponiendo una dualidad aparente entre tú y yo, en realidad esta diferencia no existe. Esta es otra cosa que podemos poner en práctica con todo lo que nos rodea, con la familia, con la pareja, los hijos, padres, ¿cierto? E ir agrandando el abanico. Hay una aparente dualidad, pero debemos estar conscientes de que esa dualidad no existe, como el caso de Vasista y Rama. Y aquí cuando dice yo soy Rama, en un comienzo uno empieza diciendo eso, yo soy Dios, como para convencerte, es mental también. Pero también es un principio, es un principio para llegar, cuando todo madure convenientemente, a experienciar que somos eso. Así que, hermanitos, agradezco a todas y a cada uno por todo lo que han expuesto, porque personalmente me ayudan muchísimo. Hay cosas que aprendo, otras que las recuerdo porque las tenía olvidadas, y por eso doy las gracias. Gracias infinitas a cada uno. Como les digo siempre, aun cuando parezca una dualidad, que los amo, pero en el amor somos uno. Sairán. Sairán, Albina, Sairán a todos. Un interesante. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Ji ki. Hey.